Buenos días, Buenos profesora. días, maestra. Buenos días, profesor. Buenos días, discúlpenme el retraso. Estaba revisando unos artículos que tenemos que entregar y no podía terminar, pero una gran disculpa, ¿eh? Este, Vamos a continuar con la clase. Si ustedes recuerdan, la clase anterior estábamos viendo el coeficiente de modulación. Comentábamos que este coeficiente de modulación es un parámetro muy importante porque nos ayuda a medir la razón de cambio entre los voltajes máximos y mínimos de la envolvente. Esta razón de cambio es máxima cuando nosotros tenemos que la amplitud de la señal moduladora y la amplitud de la señal portadora son iguales. Es decir, nosotros logramos que el voltaje máximo de la envolvente vaya hacia que se aleje de cero, mientras que el voltaje mínimo del envolvente se acerque más a cero. Habíamos comentado que este efecto de acercar el voltaje mínimo al nivel de referencia cero nos va a permitir que al haber mayor rangos de voltajes, si se adiciona ruido en el canal de comunicación, pues esto nos va a permitir que este ruido que se adicione, pues no afecte tanto la calidad de la señal, ¿sí? Sin embargo, decíamos que si esta razón de cambio se acercaba a cero, es decir, el voltaje mínimo de la envolvente se aleja del voltaje cero de referencia, entonces cualquier adición de ruido pues va a generar una mayor distorsión en la información, debido a que, como sabemos, la información viaja en la amplitud de la onda modulada en AM, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que habíamos ya analizado eh, para diferentes coeficientes de modulación, habíamos analizado cuál era la forma de onda, ¿sí? Y comentábamos que el voltaje máximo de una onda modulada en AM, pues la podíamos determinar en términos de amplitud de moduladora y amplitud de portadora. Y habíamos determinado que estas amplitudes de moduladora y estos voltajes máximos y mínimos de la envolvente, como aquí lo vemos, está en términos de amplitud de portadora, moduladora, y ahí nos habíamos quedado, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Inclusive les dejé una tarea, todavía no pongo la asignación en Teams, la pongo el día de hoy, pero básicamente el objetivo de esta tarea es que ustedes puedan representar en tiempo diferentes ondas moduladas en AM con diferentes porcentajes de modulación, en donde ustedes van a ver cuál es el efecto del voltaje mínimo del envolvente. Cuando este porcentaje de modulación se acerca a cero, pues no, de hecho no existe ni siquiera modulación, ¿no? Cuando se empieza a incrementar, pues el voltaje mínimo se va acercando más hacia cero, ¿sí? Muy bien. Otra característica de la onda, de la modulación AM es que nosotros podemos también hacer una representación de una onda modulada en AM, pero utilizando una representación trapezoidal. De hecho, mejor la voy a poner no, pues sí, la voy a poner aquí porque la vamos a utilizar. Ok, entonces, sí, vamos a usar esta gráfica que tenemos aquí. Si ustedes observan en la gráfica del inciso C, nosotros habíamos comentado en la sesión anterior, que tenemos una onda modulada al 50%. ¿Por qué decíamos que del 50%? Porque en esta representación que tenemos, la amplitud de la señal moduladora es la mitad de la amplitud de la señal portadora, ¿sí? Entonces, con eso nosotros podíamos determinar el voltaje máximo del envolvente, positivo y negativo. También el voltaje mínimo del envolvente, positivo y negativo, ¿sí? Con esos dos valores, si yo los uno,
Entonces tengo la representación trapezoidal de una onda modulada en AM con un 50% de modulación, ¿sí? En el caso de la gráfica del inciso D, sucede lo mismo. Si yo tengo el voltaje máximo de las envolventes, ¿sí? Y el voltaje mínimo, pues en este caso positivo y negativo coinciden en 0, entonces lo que hago es que yo tengo la representación trapezoidal de una onda modulada al 100%, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, okay, vamos a suponer que yo tengo una representación de esta forma. Este es el voltaje máximo, este es el voltaje máximo, este es positivo, este es negativo, este es el voltaje mínimo, positivo y negativo, donde vemos que Vmax es igual a Vmin, ambos positivos, y menos Vmax es igual a menos Vmin. La pregunta es, ¿qué porcentaje de modulación tendrá esta onda modulada? Cero, ¿no? Cero, exactamente. El porcentaje de modulación va a ser del 0%. ¿Estamos de acuerdo? Porque no va a haber ninguna variación entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo, tanto positivos como negativos, ¿sí? Entonces quiere decir que no hay variación en la amplitud. Ahora, ¿cómo quedaría la representación trapezoidal para un porcentaje de modulación del 20%, por ejemplo? ¿Están de acuerdo que yo tendría un índice de modulación, un coeficiente de modulación de 0.2, ¿sí? Entonces, sé que el coeficiente de modulación es la relación de EM entre S, ¿sí? Si M vale 0.2, entonces yo tengo que EM va a ser igual a 0.2 por S, ¿sí o no? O sea, EM es el 20% de S. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿sí? Entonces, si le damos valores, cualquier valor aleatorio, vamos a poner suponiendo una S igual a 8 volts, entonces EM, ¿cuánto valdría? 0.8. Ah, no, ¿o sí? S son 8 volts y EM es 0.2 por S para un coeficiente de modulación igual a 0.2. Entonces, 1.6. 1.6, exactamente 1.6 volts, que me representa el 20% de 8 volts. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la representación trapezoidal me quedaría Vmax, aquí le voy a poner Vmax, sería igual a S más EM. ¿Estamos de acuerdo? 8 volts más 1.6 serían 9.6 volts. Vmax positivo, Vmax negativo es menos 9.6. Luego por aquí tendría, bueno, aquí voy a poner el 0 para tener una referencia. Y luego el siguiente, Vmin, sería positivo, sería S menos EM. ¿Estamos de acuerdo? Sería 8 volts menos 1.6, serían 6.4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí sería más o menos, aquí serían como 5, sería como por aquí. El otro quedaría como por aquí, ¿sí? Entonces 1, este es
min, y este vale 6.4 menos 6.4. Este es B min negativo. Uno de los puntos. Y ahí tengo la representación trapezoidal para una onda modulada al 20%. ¿Sí, muchachos? Maestra, tengo una duda. Sí, sí. ¿Por qué el 9.6? Es que no me acuerdo muy bien. Perdón, no escuché muy bien. ¿Por qué puso 9.6 y menos 9.6 en la gráfica? Ah, porque el voltaje máximo es el resultado de la sumatoria de EC más EM. Ah, Y ok, B muchas max gracias, maestra. negativo es la sumatoria de menos EC menos Menos EM. M, ¿verdad? Ah, Ajá. ok. Y el voltaje mínimo de la envolvente es S menos EM. ¿Sí? Y en el caso de abajo es menos S más EM. ¿Sí? Sí, maestra, muchas Entonces, gracias. sí, sí, por nada. Profesora, Sí, habíamos dicho que el EM representaba 1.6 el 20% de 8, ¿verdad? ajá, Ah, ok, sí, gracias. sí. Esto lo determinamos a partir del porcentaje de modulación. Vale, vale. Ujú. Sí, Ahora, gracias. sí, 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 sí. Ahora sería al revés, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de modulación para y la representación trapezoidal de una AM de doble banda lateral para una Miss, S. Sí, una pregunta, ¿por qué había sí. dicho que el voltaje máximo, cuando el voltaje máximo y el mínimo son iguales es 0%? Es que Ajá. no, cuando el voltaje mínimo es 0 y el voltaje máximo tiene otro valor es cuando es el 0%. Ahorita lo analizamos si quieres. Y ahorita me regreso para allá. Nada más voy a terminar de escribir este. Para una S igual a este. eh, ajá. Para una De S 10. Ah, igual. ¿10? Ok, 10 volts. Y M igual a. Vamos a ponerle 15 volts. Ujú. ¿Sí? Bueno, entonces me voy a regresar tantito al ejercicio de arriba. ¿Sí? Muy bien, en este esquema, ¿no? Bueno, sabemos entonces que si nosotros tenemos que B max es igual a B min positivo, entonces quiere decir que ¿estás de acuerdo que esto es igual a S más EM? Y esto es igual a S menos EM, ¿sí? Entonces, ¿estás de acuerdo que si yo aquí no sé, le doy valores a S, si esto vale 10 volts, por ejemplo, entonces se supone que una onda modulada en AM, ¿sí? Tiene una variación de voltaje de más menos EM. Eso es lo que cambia a partir de ese. A partir de ese sube EM o baja EM, ¿sí? Entonces, si el valor que está aquí es el mismo que está acá, ¿estás de acuerdo? Así, sería algo así. A partir de ese no sube nada y tampoco baja nada, entonces quiere decir que la señal de información, o sea que EM, pues es igual con cero, ¿sí? Entonces, si esto es igual con cero, entonces yo tengo M
es igual a S, perdón, EM entre EC. Sería 0 entre S, ¿cuánto nos da? Cero. 0, ajá, 0. Por eso el porcentaje de modulación, acá está. Por eso el porcentaje de modulación nos da 0. Gracias, Miss. Sí, por nada. Muy bien, entonces, ¿le puedo mover? Sí. Sí, muy bien. Entonces, ahora sí regresamos a este ejercicio. A ver, ¿quién quiere participar? Sí. Sí, Yo, profesora. sí, lo escucho. En este caso, ¿cómo lo resolvería? A ver, usted dígame, yo escribo. Tenemos que sacar el índice que es M igual a M sobre S, que es 15 entre 10. Nos da 1.5. Sí. Y M, el porcentaje de modulación es de 100.5. Sería 150, ¿no? 100, ajá, 150. Sí. Esto está excediendo de 1, ¿estás de acuerdo? Esto es Sí, mayor a 1. ¿Cómo se llama el efecto que se produce cuando el índice el coeficiente de modulación excede el valor de 1? ¿Te acuerdas? sobre modulación. Exactamente. Entonces, de entrada, esto ya sabemos que es una sobremodulación. Bueno, entonces ahí yo ya tengo el porcentaje de modulación. ¿Y luego qué hago? ¿Qué más necesito determinar? Sacar el voltaje máximo, Ajá. que es S más M, y da como resultado 25. ¿25? Ah, y el voltaje mínimo es de... ¿Qué te parece si lo ponemos así? Más menos B más nos va a dar más menos 25, ¿no? Así. Ok, sí. Y el voltaje mínimo es S menos M. Menos 5. Ajá. Este lo ponemos al revés. ¿Estás de acuerdo? Menos más, Sí, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a poner nuestra referencia, que son los 0 volts. En el eje de la Y tengo los voltajes. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? sí. Entonces, ¿ahora qué hago? Ponemos como referencia el voltaje 0 y el voltaje máximo, que sería de más 25 y menos 25, ¿no?
Y Ajá. el voltaje mínimo que es -5 más 5. -5. ¿Estás de acuerdo? Que sería como por aquí. Este sería más B min. ¿Estás de acuerdo? Ajá, sí, Ujú. Y sería más 5 menos B min, ¿no? ¿Por qué sí. lo pongo así? Porque este punto, este es A, vamos a ponerle así, y este es B. Este punto vamos a ponerle X, ¿con quién lo tengo que unir? ¿Con B o con A? El voltaje de De menos 25 25. volts. Ah, Ajá, es de de menos negativo. Ajá. con B, ¿no? Mm, No, con A para ¿Estás de que sea la acuerdo que, sobremodulación. ajá, ajá, ¿estás de acuerdo que este es B min positivo? Me da menos 5 volts. Ajá. Ajá, Y B min negativo me daría los 5 volts positivos. ¿Estás de acuerdo? sí, Sí. Ajá. Entonces vuelvo a preguntar. El punto X que yo tengo acá abajo, ¿con quién lo debería de unir? ¿Con A o con B? con A. Con A. Ujú. Ujú. Y luego Y vamos a el de decir, ajá. 25 con B, ¿no? Ujú, ujú. Y ya por último, uno estos dos. Sí. Y ese es el efecto de una representación trapezoidal para una sobremodulación. Ujú. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un último ejercicio. Profesora, una Sí, pregunta sí, sí, lo escucho, lo antes de escucho. avanzar. Sí. Entonces, el punto A y el punto B son los Ujú. valores de más menos 5, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Gracias, profesora. Sí, Disculpe, profa, ¿le podría subir un sí, poquito más a la parte del enunciado? Nomás para ver, más o menos. sí, Ahí está bien. sí, Gracias. Ya. sí, sí. Muy bien. Ujú, ujú. Ya, muchas gracias. Sí, por nada. Ujú. Eh, A ver, vamos con, a ver, ¿quién quiere decir un enunciado para, sí, ahorita hicimos un porcentaje de modulación, si ustedes se fijan, alejado del cero, ujú, para este ejercicio y nos dijimos un 20% de modulación. Ahora, ¿cuánto debería valer el porcentaje de modulación si yo quiero algo muy cercano al cero? No exactamente al cero, sino cercano al cero. ¿Cuál tendría que ser el porcentaje de modulación? A 90-80%, pero sí. Ok, entonces vamos a proponer para un porcentaje de modulación del 95%, ujú, para un porcentaje de modulación del 95%, eh, pongan los valores de proponga el valor de EM y calcule el valor de S para su representación trapezoidal. Ujú. Muy bien. ¿Quién quiere resolverlo?
Yo profesora, si se puede. Sí, claro, adelante. Usted dígame, yo escribo. Un valor para EM, cualquier valor. Sí. Podría ser 24. Ajá. Y bueno, y por lo tanto, entonces. Ok. Si M es 24, entonces S. Bueno, primero el coeficiente de modulación sería del 0.95. Ajá. Y S tendría que ser igual a EM sobre M, ¿no? S igual a EM Sobre entre M. M. Ujú. Sí, entonces nos daría. Un segundo, por favor. Nos daría 25.26 o 25.3 si lo redondeamos, ¿no? 25.3 volts. Ajá. Ok, entonces por lo tanto Bmax sería 49.3 y Bmin sería 1.3. Ajá. Ajá. Ok. Pues ya solo sería armar el trapezoide, ¿no? Que sería 49.3 los puntos y menos 49.3 y el mínimo sería 1.3 y menos 1.3. Este es el A, este es el B, C y D. Ahora dígame qué uno. Unimos D con A y C con B. ¿Y luego? A con B. Listo. Ahí está. Está fácil, ¿no? Sí. Sí. Sí, mira. Lo que pasa es de que el coeficiente de modulación está en un rango de valores entre 0 y 1, ¿sí? ¿Y de qué depende el valor de este rango entre 0 y 1? Pues sabemos que para que el coeficiente de modulación esté muy cercano a 0, entonces tenemos que la amplitud de la señal portadora es aproximadamente igual a la amplitud, no, perdón, la amplitud de la portadora, como es el caso de acá arriba, mira, lo que está muy cercano a 0 sería este, por ejemplo, ¿sí? En el caso extremo es este, ¿estás de acuerdo?
Cuando esto me da con 0, entonces quiere decir que la amplitud de la portadora es mucho más grande que la amplitud de la señal moduladora. ¿Estás de acuerdo? Entonces, aquí tenemos que M es aproximadamente 0 cuando la amplitud de la portadora es mucho mayor que la amplitud de la señal moduladora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y aquí también lo podemos observar. Esto es cercano a 0. Mira, aquí lo vemos, es 0.2. Entonces, si te fijas, S es 8 y M es 1.6. Se cumple que S es mucho mayor que EM. ¿Sí lo ves? Ahora, nos vamos a saltar este y nos vamos a este de acá. Nosotros podemos observar aquí que M es muy cercano a 1, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Cuando es muy cercano a 1, podemos decir que la amplitud de la portadora es muy cercano a la amplitud de la moduladora, ¿sí? Y aquí lo vemos, ¿no? Aquí vemos que EM, su compañero propuso que era de 24 volts y nos resultó que ES es de 25 volts, o sea, están muy cercanas. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿pero qué está sucediendo en este caso? En este caso, si tú observas, habíamos dicho que el índice de modulación va entre 0 y 1. Y eso es lo, digamos que dentro de lo normal de la modulación AM. Si M es mayor a 1, entonces se produce un efecto que se llama sobremodulación, ¿sí? Si tú recuerdas la sesión anterior, mostrábamos que una vez que cuando se produce una sobremodulación, quiere decir que el valor de la amplitud de la señal moduladora pues es mayor a la amplitud de la señal portadora, ¿sí? Porque la onda modulada, como comentamos hace ratito, las envolventes van a producir un cambio de más menos EM, ¿sí? Entonces, si este valor de EM es muy grande con respecto a S, este es S, si el valor de M es muy grande con respecto a S, entonces, si te fijas, el voltaje mínimo pasa pasa al nivel 0 de referencia. Y entonces lo que ocasiona es que estas envolventes me produzcan un error, porque el demodulador lo único que va a hacer es analizar cuál es la forma de la envolvente positiva y la forma de la envolvente negativa. Entonces, si tú te das cuenta, al haberse pasado la envolvente negativa a la parte superior y la envolvente positiva a la parte inferior, entonces ya me está produciendo un error. Entonces nosotros al calcular el índice de modulación y darnos cuenta que ese valor es mayor a 1, por default sabemos que esa es una sobremodulación y que EM es mayor a S. Entonces eso es lo que estamos representando aquí. Aquí podemos ver que si nosotros calculamos el Vmax no hay ningún problema. Pero en el caso de Vmin positivo me da un valor de menos 5 volts. Y Vmin negativo me da un valor de 5 volts. ¿Sí? Entonces por eso es que nosotros determinamos que Vmin positivo serían menos 5 volts y es el valor que nosotros tenemos aquí. ¿Sí lo observas? Y en Vmin negativo, que es el que se va, acuérdate que aquí estamos uniendo Vmax negativo, lo estamos uniendo con Vmin negativo. Y Vmax positivo lo unimos con Vmin positivo. ¿Sí? Lo mismo estamos haciendo acá arriba. Mira, este es Vmax positivo, lo unimos con Vmin positivo. Y Vmax negativo lo unimos con Vmin negativo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Esto es Vmax
negativo lo estamos uniendo con B min negativo. Este es B max positivo, lo estamos uniendo con B min negativo. Por eso es que aquí cruza. Ujú. Profesora, una Sí. pregunta. Entonces, digamos que primero, bueno, para eso es calcular la sobremodulación, para ver Ujú. precisamente esto, digamos que al final con qué puntos se unen con cuáles, y de esa Ujú. manera, ok, perfecto, gracias. Ujú. Sí. Sí, o sea, cuando a ustedes les da un índice un coeficiente de modulación mayor a 1, ya sabemos que es una sobremodulación, ¿sí? Muy bien. Entonces, eh, también es importante determinar eh, los valores de la amplitud de la señal moduladora y la amplitud portadora, pero en términos de Bmax y de Bmin. Ajá, estamos de acuerdo que aquí tenemos el cálculo de Bmax y Bmin en términos de S y de EM. Entonces, usando estas mismas ecuaciones, nosotros podemos determinar el valor de S y el valor de M, pero en términos de Bmax y de Bmin, ¿sí? Y entonces, ¿esto cómo lo podemos saber? Bueno, pues entonces vamos a utilizar este esquema. Mm, ujú. Bueno, de este esquema, nosotros aquí, bueno, para empezar, aquí hay un error, porque aquí dice que Bmax es igual a S y eso es igual a M. Está mal, estamos de acuerdo, porque esto Bmax S más M, ¿sí? Bueno, eso sería lo único que habría que comentar, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo nosotros saber el valor de S o el valor de EM en términos de Bmax y Bmin? Ujú. Estamos de acuerdo que Bmax es el voltaje que hay del voltaje cero de referencia hasta la máxima variación de amplitud que tiene la envolvente positiva. Esto es Bmax, ¿sí? Y Bmin es el voltaje que hay entre el cero de referencia y la variación mínima o el voltaje mínimo que alcanza la envolvente positiva, ¿sí? Entonces, usando Bmax y Bmin, ¿cómo determinamos S? Nosotros necesitamos encontrar el voltaje que hay de aquí a acá. ¿Cómo lo determinaríamos? A ver, Brisa. González Martínez. No. Ujú. Profesor, disculpe, utilizando Bmax y Bmin, Ajá, sí, utilizando Bmax y pero Bmin. ya conocemos ambos valores. Disculpe, bueno. Bueno, lo que pasa es que necesitamos sacar la ecuación general, o sea, no es necesario Ah, darle valores. bueno, Inclusive, pues, si bueno, sí, observamos, ajá, bueno, porque entonces podríamos despejar de cualquiera de las dos ecuaciones a S y luego sustituirla en una donde tenga S, como por ejemplo en Bmax podría quedar como S es igual a Bmax menos EM, y ya como tenemos Bmax es S, igual lo a, ¿qué, podemos perdón? despejar en Bmin, que Bmax Ujú, sería AS más EM. ujú. Por lo tanto, entonces
S sería igual a B max menos M. Ujú, ujú. Y sabemos que B min es igual a S menos EM. Ujú. B min igual a B no menos Todo EM, eso. lo que sería Ujú, igual a B min ujú. igual a B max menos 2 veces EM. Ujú. Ujú. Aquí le voy a poner Bemin, ¿no? Permíteme, voy a borrarle aquí. Sí, sí. Ahí va. Ajá. Bmin es igual a B max menos 2 veces M. Ajá. Y aquí tendríamos que despejar EM, ¿no? Ajá, así es. Ujú. Entonces nos quedaría, B min menos B max. ajá, Todo esto sobre menos 2 ujú, igual a M. ujú. Y bueno, también sí. Ajá, y para quitar este signo negativo, todo lo multiplicamos por negativo, ¿no? Ajá, sí, así es. Ujú. Y nos quedaría, podría ser B max menos B min, debido a que B max es mayor que B min, ¿no? Para que no nos quede negativo. Ajá, Sí, B max menos B min sí. entre 2 es igual a M, ¿no? Ujú. Sí, es. Sí, exacto. Muy bien. Entonces, es correcto. Nada más, si también lo podemos ver de forma gráfica. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Aquí podemos observar que, como aquí indica, voltaje máximo es S más EM. Como nosotros podemos observar, el voltaje mínimo no está en cero, es diferente de cero. Entonces quiere decir que S no es igual que M. Ujú. Entonces, como no son iguales, inclusive aquí lo podemos observar, que este voltaje es diferente de cero. Entonces, aquí podríamos ver que este voltaje que tenemos aquí, nosotros se lo podríamos sumar aquí y entonces ya podemos decir que de este punto a al cero tenemos 2 veces S, ¿no? Ah, pero estamos en EM. A ver, vamos a hacerlo con EM. Ujú. Vamos a hacerlo con EM. Ok. Aquí la ecuación nos quedó que EM es B max menos B min entre 2, ¿no? Entonces, EM es el voltaje que nosotros tendríamos de aquí a aquí. Ujú. Ese sería EM, o sería el mismo que está aquí, ¿no? De aquí a acá. Porque acuérdense que la variación de voltaje es más o menos EM. ¿Sí? Y ahí tenemos EM. Entonces, si nosotros queremos encontrar este voltaje, podemos observar que de aquí a acá, de este punto A al punto B, nosotros tenemos B max, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, hasta este nivel de voltaje, hasta este, vamos a ponerle el punto C, aquí C. Podemos observar que de A a C, yo tengo 2 veces EM. ¿Sí lo observan? Del punto A al punto C,
yo tengo 2 veces EM. Entonces, de 0 a C, yo tengo Bmin. ¿Sí lo observan? Del voltaje C, o del punto B al punto C, yo tengo Bmin. Y entonces es lo que se determinó la ecuación su compañero. Tenemos B max, que es el voltaje que es de B a, eso es B max, menos B min, que es del punto B al punto C. ¿Ya lo vieron? Entonces me queda el voltaje que hay de A a C. Si yo lo divido entre 2, encuentro EM. ¿Sí lo ven? Sí, profesor. Entonces ahí comprobamos que sí es correcto lo que determinó su compañero. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría con S en términos de B max y B min? Si ustedes recuerdan, aquí su compañero en esta ecuación, él despejó S, pero si despeja EM y deja todo en términos de S, entonces despeja S y va a encontrar el valor de S. ¿Estamos de acuerdo? Con el mismo procedimiento. Y de forma gráfica, ¿cómo lo podríamos hacer? Igual que M, ver dónde está el voltaje mínimo y el máximo. Exactamente. ¿Sí? Podemos ver nosotros que del punto B al punto A está el voltaje máximo. ¿Sí? Pero el voltaje máximo no cubre 2 veces S. ¿Estamos de acuerdo? Cubre S y un segmento de S porque M es menor que S. ¿Qué le faltaría al voltaje máximo? ¿Qué le podría yo sumar para que tuviera 2 veces la amplitud de la portadora? Y podemos analizarlo acá. Aquí yo tengo EM y el voltaje que hay de aquí a acá. Vamos a poner el punto MK. Del punto M al MK tengo S. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está S. Yo tengo este voltaje de la moduladora, es el voltaje que yo tengo aquí. ¿Sí? Entonces aquí tengo una vez S y aquí tengo EM. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le faltaría a esta EM para completar el S? ¿Qué le falta? El voltaje mínimo. Exactamente, que es este pedacito que está acá, que es el voltaje mínimo, que si yo se lo agrego aquí, para hacer el punto F, por ejemplo, le agrego este voltaje mínimo, entonces del punto F al punto A, ¿qué tengo en términos de S? Ya tengo las 2 veces S, ¿estamos de acuerdo? Si yo lo divido entre 2, pues ya encuentro S. Entonces, ¿cómo quedaría? En términos de B max y B min. Quedaría B max más B min sobre 2. Exactamente, B max más B min entre 2. ¿Sí lo ven? Del punto A al punto B, yo tengo B max. Para completar el S que me faltaba, entonces le agrego B min, que es hasta el punto F. Por eso es que es B max más B min entre 2. ¿Sí? Porque B max más B min me va a dar 2 veces S.
Para que yo encuentre una sola S, pues lo divido entre 2, ¿sí? Y esto se expresa en volts. Y nos quedamos hasta aquí, muchachos, ¿sí? Hasta luego, profesor. Hasta luego, muchachos. Perdón por la espera. Hasta luego, Gracias. profesor. Que estén bien. Sí, Hasta profe. luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.